La historia de la banda Mayhem no es desconocida. No solo fueron pilares para sentar las bases de lo que sería reconocible como el black metal y su crecimiento en Europa, sino que también haciéndole honor a su nombre como la banda maldita, algunos de sus integrantes estuvieron implicados en eventos delicados, y fuera de ello, ninguna de las formaciones que ha tenido la banda, que no son pocas, han permanecido mucho tiempo en la agrupación, por lo que Mayhem como proyecto musical ha tenido una infinidad de nombres en su haber hasta la actual formación que, fiel a lo establecido, también va cambiando de acuerdo a distintas razones de los músicos involucrados. Es necesario hablar de los años primigenios de la banda, que dista mucho de lo que fue posteriormente y lo que es en la actualidad. Fundada en 1984 por tres adolescentes de alrededor de 16 años, John Stuberud, que usaría el nombre artístico de Necrobutcher, Jethil Mannheim, que se quedó con su primer nombre, y Oystein, que tomaría el nombre de Euronymous. En sus inicios, estos se dedicaban a tocar covers de bandas que les influían musicalmente, tales como Venom, Motorhead y Black Sabbath, aunque estos no tardaron en comenzar a crear su propia música, fuertemente inspirada en la agresividad y el hardcore punk, haciéndole honor al nombre Mayhem, cuya palabra puede ser traducida como violencia o caos, nombre extraído de una canción de la banda Venom llamada Mayhem with Mercy. 2 años después de la fundación, otra banda con el nombre de Morbid apareció en Suecia. Esto lo menciono por algo que será importante más adelante. Aunque el primer año se dedicaron a ensayar con la banda, no fue hasta 1986 que salió a la venta su primer demo, Pure Fucking Armageddon, grabado modestamente con un estudio portátil, y debido a un error de principiantes muchas de las canciones no cuentan con la voz grabada, pero ya se veía el potencial de esta banda integrada por los jóvenes. En ese año también se unió Erik Nordheim, Messiah, como vocalista, dejando poco después la banda por otros proyectos, siendo reemplazado por Erik Christiansen, alias Maniac, grabando uno de los ensayos con el nombre Dead Rehearsal, trabajo que después serviría para sacar el primer EP de la banda, Dead Crush, material que en su primera edición tenía un color rosa debido a un error de impresión. La importancia de dicho es tal que a día de hoy se sigue nombrando entre los más conocedores de la historia del black metal. Como dije, los problemas de alineación de la banda fueron una situación que se presentó desde los primeros años. Maniac, quien se había integrado en 1986, dejaría la banda en 1988. Entre las causas, sus adicciones, intentos de quitarse la vida, y también que vivía bastante lejos de donde la banda ensayaba. También uno de los fundadores, Mannheim, salió de la banda en buenos términos. Otros 2 personajes se unieron, Kjetil Kittelsen en la voz y Torben Røe en la batería, pero no duraron mucho en la agrupación. Uno por causas desconocidas y en el caso de Torben, por su cristianismo, incompatible con el proyecto. Allí entró Jan Axel Blomberg, Hellhammer, como baterista, y también quien sería la personalidad que más marcó el curso de Mayhem durante su estancia. Mencioné a la banda Morbid, fundada en 1986, la que también formaba parte de este movimiento del black metal, pese a solo tener un demo hasta 1987, el cual es también importante para los conocedores del género. Pero el nombre que pasaría a la historia es de Perrin Violin, mejor conocido como Dead, quien al ver que Mayhem buscaba un vocalista y que no veía que su banda fuese a ningún lugar, enviaría un sobre con un cassette, un conejillo de indias muerto en mal estado y una carta diciendo que quería unirse a ellos. Ante soberana presentación, este fue invitado viajando desde Estocolmo hasta Noruega, creando la formación más mítica de la banda, Euronymous como guitarrista, Necrobutcher como bajista, Hellhammer en la batería y Dead como vocalista, aunque este último solo grabó 2 temas con la banda, Freezing Moon y Carnage. Antes de continuar, vamos a detenernos un poco en la historia de Olin, alias Dead. Este nació el 16 de enero de 1969 en Estocolmo, Suecia, sufriendo en su infancia el síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño, trastorno que hace que la persona deje de respirar unos segundos al dormir. Teniendo una experiencia cercana a la muerte a la edad de 10 años cuando, según su hermano, este recibió una paliza de parte de los bullies de la escuela, lo que ocasionó que su vaso se reventara, estando clínicamente muerto y logrando revivirlo gracias a la labor de los médicos que lo atendieron. Dicha experiencia le sirvió años más tarde para componer el tema Freezing Moon, ya antes mencionado. Conforme crecía, este no dejaba de tener una admiración por la muerte y lo que lo rodeaba, lo que le ganó su apodo, Dead. Dicha no hizo más que acrecentar una vez que entró en Mayhem, comenzando a usar la técnica del maquillaje llamada Corpse Paint, del que se le atribuye su invención para lucir como un verdadero muerto. También se comentaba que le gustaba enterrar su ropa para darle ese aspecto pútrido, y antes de cada presentación se comentaba que solía oler una bolsa con animales muertos, para tener el aroma de la muerte siempre presente. Y en las actuaciones donde este fungía como vocalista eran extremas, pues este solía cortarse mientras cantaba, teniendo que ser hospitalizado en 1990 debido a que casi se desangra en el escenario. Gran parte del aspecto creativo lirical recayó en manos de Dead, quien se convirtió en el principal artífice, dejando un poco de lado el satanismo para traer la oscuridad, la depresión y la muerte a los temas. Este y los otros integrantes para ese entonces se habían ido a vivir juntos en una cabaña en el bosque, esto con el objetivo de compenetrarse mejor como compañeros y demostrar el compromiso que tenían con el proyecto.
Es a partir de acá que el comportamiento errático de Dead empeoró, y Euronymous lo alentaba a seguir autolesionándose. De acuerdo a Hellhammer, una vez allí, Dead se encerraba en su habitación, deprimiéndose más y más, mientras que Euronymous en una ocasión con una escopeta con municiones enviadas por otro sujeto que será importante más adelante, Barbie Kernes, comenzó a disparar en el aire. Este par comenzó a tener bastantes roces. La dinámica terminó en abril de 1991, cuando el día 8 de ese mes, Dead decidió terminar con su vida sin dejar muy en claro los motivos. Sea cuales fuesen, el cuerpo con una herida de escopeta en la cabeza y cortes en el cuello y brazos fue hallado por Euronymous, quien viendo lo acontecido decidió comprar una cámara Polaroid para tomar fotografías del cuerpo, que después usaría para el álbum no oficial en vivo Dawn of the Black Hearts. Se rumorea también que el guitarrista llegó a comer partes del cerebro del vocalista, regalando incluso algunos trozos del cráneo a bandas que él creía eran dignas de la escena, como Samael o Marduk. Debido a las fotos tomadas, Necrobutcher discutió con Euronymous al no aprobar sus actos, dejando la banda poco después, siendo reemplazado por Black Throne, que no duró nada en la agrupación, y Mayhem como banda quedó parada un tiempo. Euronymous se dedicó a su tienda Hellbent y su discográfica Dead Like Silence Productions, que lanzó los dos primeros álbumes de la banda de un solo integrante, Burzum. Allí fue donde conoció a Barbie Kernes, quienes formaron una amistad rápidamente, integrándose como bajista de Mayhem en 1992. La banda entonces quedó de la siguiente forma: Euronymous aún como guitarrista, Hellhammer en la batería, Attila Shihar en la voz y Count Grishnak Parg en el bajo. Con esta agrupación grabaron el disco de Mysteries Dom Satanas, que vería la luz hasta 1994, gracias a las polémicas detrás, al menos la última más reconocible de la banda. Aunque la relación entre Vikernes y Euronymous comenzó por una amistad con pensamientos afines, esta no tardó en fragmentarse. Desde el año de 1992 comenzó un movimiento de quema de iglesias, siendo la Catedral Fantoft el incidente más reconocido. Durante una entrevista, Vikernes confesó estar relacionado a estas actividades, lo que llevó al ojo público a fijarse en el black metal y en el Inner Circle, del que formaban parte bandas importantes de la escena, la propia Mayhem, Burzum, Emperor, entre otras. Debido a ello, Euronymous cerró su tienda Hellbent, aunque Barg dijo que lo hizo por la presión de sus padres, acusándolo de idiota y de no aprovechar esta atención mediática para ayudar a crecer el movimiento que, aunque tenía nombre, seguía manteniendo ese estatus underground. Vikernes pasó un tiempo en la cárcel acusado de la quema de iglesias que tanto revuelo había causado. Mientras tanto, se rumoraba en el Inner Circle que Euronymous, debido a los roces con su compañero, comenzó a decir que lo eliminaría, que grabaría cómo lo torturaba hasta la muerte. Estas palabras llegaron a los oídos de Barg, quien una vez libre de la prisión y poco antes de la salida del álbum de Mysteries Dom Satanas, decidió visitar a quien decía acabaría con él junto con Snor Rush de la banda Thorns. Entonces, la noche del 10 de agosto de 1993, con la excusa de revisar un contrato, Vikernes entró al departamento de su antiguo amigo, comenzando una acalorada discusión donde, de acuerdo al testimonio, Euronymous pateó a su compañero. Acto seguido tomó un cuchillo con el que intentó herirlo sin éxito, pues el arma le fue arrebatada comenzando a huir. Fue alcanzado y Barg lo apuñaló hasta matarlo. Un total de 23 heridas punzocortantes, de las cuales el autor solo reconoció algunas, ya que dijo que este cayó sobre vidrios, lo que le provocó varias heridas extra. En total, 2 en la cabeza, 5 en el cuello y 16 en la espalda. Por el crimen fue capturado poco después y condenado a 21 años, tanto por eso como por la quema de iglesias. Con un miembro muerto, otro en la cárcel, y Attila en Hungría para continuar la universidad, Mayhem se quedó solo con Hellhammer, quien en 1994 publicó el disco grabado anteriormente, engañando a los padres de Euronymous diciendo que las líneas de bajo de Vikernes habían sido tocadas por otra persona. Entonces, este trabajo contó con Euronymous y el autor de su muerte en un disco como tributo para el fallecido. Mayhem, tras esta ausencia, resucitó gracias a Necrobutcher, Hellhammer y Maniac, que ya habían formado parte de la agrupación, contratando a Blaspheme como nuevo guitarrista, estrenando en 1997 el EP Wolfslayer Abyss, disco cuyas letras estaban compuestas por el fallecido Dead y retomando algunos trabajos vocales de él. A partir de aquí, la banda, pese a declaraciones controvertidas de Hellhammer sobre las razas y los extranjeros en Noruega, se mantuvo en una paz nunca conocida por la agrupación desde su formación. Lo que nunca cambió fue la salida y entrada de múltiples miembros que aportaron su sonido para los posteriores trabajos, siendo nominados a premios importantes de la escena del metal con trabajos como Grand Declaration of War y Chimera del año 2000 y 2004 respectivamente, y ganando el premio Spellman al mejor álbum de metal del año 2007 con el disco Ordo ad Chao. En 2014 publicaron Esoteric Warfare, que recibió críticas diversas ante el evidente cambio sonoro de la banda, teniendo una pausa de 5 años hasta que en 2019 publicaron su último disco titulado Daemon, que es considerado uno de los mejores exponentes de la agrupación, siempre en constante cambio de miembros, excepto Hellhammer y Necrobutcher, que se mantienen desde el regreso de la banda en 1995, tras las polémicas que los llevaron a la separación.
Para concluir esta historia, se debe mencionar que Barbie Kernes pasó encerrado 16 de los 21 años a los que se le había condenado por sus crímenes, esto por buena conducta, siendo puesto en libertad condicional en 2009. Actualmente vive en Francia y está casado con 7 hijos con su actual esposa y otro más con una antigua novia. Todavía está involucrado en la música con su proyecto Burzum, del que él siempre se ha encargado de todo, tanto de la composición como de la producción. Si deseas saber un poco más sobre la historia de la banda, en 2007 se publicó un documental titulado Pure Fucking Mayhem, título que hace alusión al primer demo de la banda que abarca desde el año de 1984, cuando la banda fue fundado, hasta 1993, fecha del incidente de Vikernes y Euronymous. También en 2018 se estrenó una película llamada Lords of Chaos, dirigida por Jonas Åkerlund. Pero es necesario decir que parece que los miembros de Mayhem, actuales y antiguos, despreciaron la película por la inexacta representación de los hechos.